Por eso digo, me parece que al margen de todos los problemas que tiene este gobierno, tiene en este momento un grave Sí, problema de comunicación. sí. Estamos en comunicación justamente con Gustavo Córdoba, consultor y encuestador político, director de la consultora Sullivan Córdoba y Asociados. Me quedo con un informe que nos pasa la producción, Gustavo, que habla de la comunicación del gobierno y que quiero que comentes vos. Ustedes buscaron calificar el desempeño de la portavoz o de la vocera Gabriela Cerruti y les dio un resultado contundente. Hola, hola, buen día. Gustavo Córdoba acá, ¿cómo les va? Bueno, nos quedamos discutiendo un poco esto de la comunicación del gobierno y cómo, en el caso este del participante de Gran Hermano, una mención de la portavoz y después el presidente ratificándola, le dio entidad a un tema que por ahí pasaba de largo y que le termina jugando en contra del gobierno, ¿no? Claro, sobre todo lo que estamos verificando es una acumulación tremenda de ignorancia de cómo gestionar la comunicación de un gobierno, ¿no? Digo, hay como una especie de ausencia conceptual en la política y fundamentalmente lo que estamos verificando en el gobierno de Alberto Fernández. Desde Vicentín esta parte es todo un compendio de mala praxis, Ujú. digamos, que han ido acumulando una imagen muy negativa del gobierno. De hecho, desde Vicentín esta parte se ha verificado la caída prácticamente de 3 y 4 puntos mensuales, que no se ha detenido hasta el día de hoy, que han acumulado cerca de un 75% de personas que dicen que el país va en la dirección incorrecta, y nunca tuvieron la capacidad de gestionar ni la pandemia, ni la política, ni el día a día. Entonces, que tengas un vocero o una vocera presidencial de la comunicación con un análisis de desempeño tan negativo que supera o llega casi al 70%, es realmente significativo, ¿no? Habla a las claras que, primero, cuando hablamos de comunicación tenemos que decir una cosa, nunca la culpa la tiene la comunicación, siempre la tiene la política. ¿Por qué? Porque la política necesita la comunicación para manifestarse. Y hay que pensar, por ejemplo, una dimensión pedagógica de la comunicación que estuvo ausente desde el primer día de gobierno. Nunca este gobierno le explicó a la ciudadanía por qué tomaba decisiones o por qué no las tomaba. Nunca tuvo un factor de explicación, digamos, que le permitiese tener un desempeño comunicacional apto. A ver, Gustavo, pero sin embargo, al mismo tiempo, en algún momento de la gestión, me acuerdo en la pandemia y en otro momento también, se hablaba de como que Alberto Fernández hablaba demasiado. O sea, según el punto de vista que vos estás planteando, hablaba y no decía nada. hablar demasiado o hablar mucho o hablar poco son categorías que cuando uno las pone en el papel de la efectividad, ¿no?, de esas palabras, prácticamente era lo mismo que no dijese nada, Ujú. porque la explicación, cuando él retaba con el dedito a todos nosotros de que estábamos, que Sí, nos teníamos que encerrar y etcétera, y después nos enteramos de la fiesta de Olivo, del cumpleaños de la primera dama, sí. realmente ahí hay un problema de credibilidad. La comunicación sin credibilidad impacta de lleno en el centro de la política y hace que todas tus acciones posteriores no signifiquen nada. Entonces, el principal problema que tiene hoy la política, y diría el gobierno, es de credibilidad. Independientemente de que tengan un plan de acá en adelante, de que mejoren la economía incluso, si no recupera credibilidad el presidente, estamos en un grave problema. Y como Pero, decían ustedes en un principio, cuando lo alcancé a escuchar, es como si hubiese tres gobiernos juntos, ¿no? Hoy en el frente de todos. ujú. Pero ese problema de credibilidad, Gustavo, es un problema de la comunicación o es un problema de fondo? Un problema de fondo de la política. Ujú, Jamás una buena comunicación va a salvar un buen gobierno, jamás. ujú, A un mal gobierno, perdón. sí. Entonces, lo que hay que pensar es, hoy tenemos una realidad que los medios de comunicación, la tecnología disponible, las redes sociales, el big data, los algoritmos, han transformado la comunicación en algo totalmente distinto a lo que era 10 años atrás. La proliferación de las fake news obligan a la dirigencia a actualizarse. ¿Y cuál es la realidad? No están actualizados, no entienden cómo funcionan las redes sociales, no entienden cómo funcionan hoy las nuevas dimensiones, las tribus que hay hoy en la comunidad digital. Entonces, mal podemos esperar un desempeño correcto de alguien que no conoce a fondo cómo funciona hoy la comunicación. Ujú, Es un desafío, evidentemente. sí. La falta de profesionalismo de la política, y hablo en general, porque también lo verificamos, por ejemplo, en Milei, y lo verificamos también en Juntos por el Cambio, es como que le tienen miedo, en el fondo, a perder privilegios, ¿no? Entonces, las redes sociales es un ámbito, o la comunicación actual, partiendo de las redes, es un ámbito de intercambio, ¿no? Un ámbito de interacción, de compartir opinión. ¿Ustedes ven que la política haga eso? La política quiere imponer.
La política quiere decirle a la gente lo que tiene que pensar. Y en realidad lo que está pasando es que la sociedad evolucionó a una velocidad mucho más rápida que lo que está dispuesta a hacer la política. Ujú. ¿Y cómo viste, Gustavo, este episodio del presidente con el participante de Gran Hermano, en el que nosotros decíamos que hubo claramente una intención del gobierno de instalar ese tema en la agenda, ¿no? Si a mí me hubieran dicho en la previa que a partir de un intercambio de un participante X iba a tener el canal en redes una interacción de más de 35 millones de impactos, y yo hubiera dicho que era prácticamente imposible, y sin embargo sucedió. A eso me refiero, ¿no? Es decir, no conocer cómo funciona lo hizo cometer uno de los papelones más importantes de la gestión. Es realmente significativo, ¿no? El no conocer, el validar, digamos, la ignorancia, porque la multiplicación y la viralización forma parte de este juego. A ver, yo siempre digo que uno no puede viralizar un contenido porque lo quiere viralizar, ¿no? ¿Por qué se viraliza algo? Porque es atractivo, porque es creativo, porque es oportuno, porque tiene alto impacto, porque atraviesa cuentas que son realmente importantes, ¿no? Entonces, esas cuentas importantes lo suben, digamos, y lo viralizan ese contenido. Ahora, el gobierno debiera tener un equipo mucho más profesional del que tiene, ¿no? La vocera fue la que prácticamente abrió la puerta para que ese contenido humillante para el gobierno, memético, ¿no? Se transformara en lo que finalmente se transformó. O sea, vos lo adjudicás a que fue una torpeza, no una estrategia. Y sí, una mezcla de torpeza e ignorancia, ¿no? De no saber cómo son los códigos de las redes, o qué decir, o cómo no. A ver, eventualmente un gobierno presidencial, acá y en cualquier parte del mundo, tiene equipos profesionales, tiene equipos que de alguna manera tienen que indicarle a los que toman las decisiones políticas los caminos a seguir. Acá se ve como una especie de amateurismo permanente, ¿no? De errores tras errores, y ni siquiera hay una resignificación de esos errores. Miren, en la idea de una comunicación profesional, un gobierno X lo que tiene que tratar de hacer es llegar al final del día e imponer su criterio en la agenda de discusión pública. Esto no sucede con este gobierno. Este es el primer gobierno en democracia desertor de esta idea. Prácticamente hoy en la Argentina, los que ponen la lógica de la agenda de discusión política o son los medios o son las dirigencias opositoras. ¿Y no la oposición dentro del mismo gobierno? Porque digo, a veces parece que la agenda política la marca la vicepresidenta o por ahí, digo, incluso a nivel comunicacional. Antes hablábamos de esta reacción desde Twitter contra el propio gobierno, criticando al propio gobierno que ella integra por el aumento de las prepagas. ¿Eso no sucede también? Sí, claro, es un absurdo, ¿no? Es como llevar o elevar a la enésima potencia estas contradicciones. Ahora, toda la clase política hoy sufre de esto, ¿no? El gobierno quizás son los que están más en la línea de fuego, más expuestos por la responsabilidad política, y claramente, digamos, comparto lo que dicen ustedes. Ahora, es evidente que le falta mucho, ¿no? Hay mucho conocimiento, mucho concepto en general a la dirigencia. ¿Y cómo la ves en términos de comunicación a la vicepresidenta, que es una política típica que jamás interactúa con los periodistas, ¿no? Que jamás va a un programa de televisión, jamás se presta una entrevista y solo se manifiesta a través de las redes sociales? Mire, yo no conozco hoy dirigente político argentino o dirigente, ¿sí?, que asuma la cuestión de hacer un reportaje abierto con periodistas. Sí. No conozco ninguno. Sí, van a los medios de comunicación afines. Yo vivo, o no van, yo vivo en Córdoba, donde Schiaretti no ha dado una sola conferencia de prensa y ya lleva 3 mandatos de gobernador. Digo, es toda una rareza. Sin embargo, yo lo que creo que debería haber una conciencia pública de lo importante que es que los políticos se sometan al escrutinio de la prensa, ¿no? Digo, es una de las funciones más importantes que tienen los medios y el periodismo, y es realmente una materia vacante. Lo que pasa es que la prensa también aparece muy cuestionada. Sí, como muy parcializada, ¿no? Exacto. Muy poco objetiva. Exacto. Bueno, pero a ver, que la herramienta esté cuestionada no significa que la herramienta no funcione. No, sin duda. Yo entiendo, digamos, que los medios han dejado de ser el factor, digamos, dador de reputación a ser objeto de reputación también, ¿no? Porque esto es uno de los cambios fundamentales de los últimos tiempos. Ahora, eso no significa que no tengan el rol de contralor de lo que hacen los gobiernos o la política en general. Eso lo siguen teniendo. Lo que está claro es que lo hacen ahora desde una posición con determinados intereses políticos o económicos, pero eso no significa que no lo hagan, de hecho lo hacen. Y a mí me parece que es una función muy valiosa
Y la política debe someterse a ese juego, porque si no, ¿de qué se trata esto? Digamos, es todo un autoritarismo que no tiene sentido. Gustavo, recién hablabas de las interacciones en redes. Yo me pregunto si cuando se mide la positividad de un político o el impacto que tiene en la gente, se lo cruza con las redes, porque nada, hay un fenómeno claro de Milei que le saca cuerpo de ventaja, por lo menos en seguidores e interacciones en redes al resto. Si eso se puede traducir en votos o en valoración positiva de un candidato. Mira, tiendo a creer que los algoritmos están haciendo un daño que va mucho más allá de lo que todos podemos admitir. Sí, Sí, déjame decirte que lo de Milei ya dejó de ser un fenómeno de las redes. sí, sí. Milei es un fenómeno social, incluido el fenómeno digital. Hoy Milei es un dirigente que para mí es el hijo natural, el hijo legítimo de la política argentina, y la política profesional, para separarla de esta nueva política que representa Milei, es la que le está haciendo la campaña. Fíjense qué interesante, cuando Milei empezó a derrapar, entre comillas, con declaraciones que no tenían nada que ver con su matriz de opinión económica, cuando empezó a hablar de racismo, tráfico de órganos, Armas, etc., cayó muchísimo y aumentó su negatividad y cayó la intención de voto. Cuando dejó de hablar de estos temas y la política se siguió equivocando, entre comillas, Milei recuperó los valores que tenía y hoy les diría, que no solamente son datos nuestros, sino de algunos colegas, Milei está peleando por entrar al balotaje. Está peleando por entrar al balotaje, decís vos. sí. Sí, señor. Sí, señor. Hoy tenemos que pensar que el país está dividido en tercios imperfectos, donde Juntos por el Cambio tiene la delantera, pero no es una delantera Que garantice nada. ¿no? Porque además, si vemos los tercios internos del Frente de Todos, ¿en cuántas partes tenemos que fragmentar a Juntos por el Cambio? Por eso, Juntos por el Cambio en su versión dura de Macri, que se parece cada día más a Milei, en su versión más moderada de Larreta, en su versión radical de Manes, que critica al PRO. Sí, Bullrich, más del lado de Macri que de Larreta. Yo veo cada vez más cerca la posibilidad de una especie de 2003, con la gran diferencia es el tema de las PASO, ¿no? En el 2003 hubo 3 candidatos filoperonistas y 3 candidatos filoradicales, ¿no? Compitiendo. Sí. Ahora, Que eran, yo no descarto... Que eran, recordemos, Néstor, Menem, Kirchner, Carlos sí. Menem, Lilita Carrió, López Murphy, Rodríguez Sá y Leopoldo Moró, creo también. sí, Claro. el radicalismo. Sí. Tradicional. Exactamente. Acá lo que podemos ver es que yo no puedo descartar que la política argentina se siga fragmentando aún más, que podamos llegar a las elecciones del año próximo, con o sin PASO, que eso será materia de otra discusión, Sí. con una fragmentación o con alianzas que a lo mejor hoy no están claras. Digo, yo no puedo descartar hoy una alianza entre Milei y Macri, o que Juntos por el Cambio se fracture. Evidentemente tampoco estoy viendo que puedan competir en una primaria Cristina y Alberto Fernández. No. Entonces, es realmente complejo el panorama hacia adelante, y veremos este tema de las PASO, ¿no? Que lo ha introducido ayer el diputado Di Giacomo. Sí, hoy Guado de Pedro, recién comentamos unas declaraciones de Guado de Pedro esta mañana en el Destape diciendo que todo el Frente de Todos está de acuerdo en bajar las PASO, que la determinación tiene que tomar el presidente. Se lo tiene que convencer. Sí. O sea, parecía ser que el oficialismo va definitivamente por voltear las PASO, lo que dejaría, me parece, bueno, lo hemos hablado en otros programas, 2 problemas. Uno para el oficialismo, que no tiene otra vez candidato, y a Juntos por el Cambio, que no puede dirimir su interna feroz en la gente, ¿no? No sé si coincidís. A ver, en general, yo estoy a favor de las PASO, Sí. de mantenerlas. Lo que sí creo que hay una distorsión electoral muy grande en la Argentina. Hay una subutilización de las PASO. Las PASO ordenaron la oferta política, pero de ninguna manera solucionaron el problema de la ausencia de democracia interna en los espacios. Sí creo que las PASO, tal cual están formuladas hoy, necesitan determinados ajustes. Por ejemplo, el tiempo que hay entre la PASO y la general. Bueno, ¿Ustedes se acuerdan lo que les claro, la última experiencia fue muy mala, ¿no? Porque Exacto, la PASO no funcionó como una PASO, sino que funcionó como una primera vuelta. Exacto, Y entre la primera y la segunda vuelta había mucho tiempo, y en el medio, digamos, se generó una situación crítica generada por la PASO, ¿no? Por la derrota de Macri. Caos institucional por, bueno, una derrota muy, muy dura. Ahora, Sí. segundo elemento, disminución de los tiempos de campaña. No hacen falta campañas tan largas. En España la campaña electoral dura 20 días y está bien, puede durar 15 inclusive, y va a estar muy bien. Tercer elemento,
Nosotros hicimos una medición hace poco, está en nuestro sitio web, Suban Córdoba, con Z subancórdoba.com, que dice lo siguiente: la gente en un 70% está a favor de las PASO, pero cuando le preguntamos estos dos elementos, respecto, uno, de la obligatoriedad, es decir, si tiene que ser obligatorio el voto en la PASO, bueno, un 70% dijo que no debería ser obligatorio. Serían PAS, ya no PASO, ¿no? Exacto, exacto. Con lo cual le quitaríamos ese rol de primera vuelta también, ¿no? El segundo elemento que nosotros consultamos es si, Bueno, más allá del apoyo estatal, si un espacio determina ir a una primaria, si lo tiene que financiar el propio espacio. Porque bueno, ese es otro elemento. por eso, pero no nos olvidemos, porque cuando se discute esto de las PASO, pareciera que no haya PASO significa que los partidos no pueden hacer internas. No, lo que no van a tener es la primaria abierta, simultánea y obligatoria. Sí, pero sí financiada por el pueden, Estado, tampoco. financiada por el Estado, exactamente. Yo lo que- Pero sí pueden hacer su elección interna, ¿no es cierto? Como la han hecho Exacto. toda la vida antes de las PASO. Como la que hicieron, no sé, Alfonsín y de la Rúa en el 83, me acuerdo. Menem y Cafiero. No, Menem Chacho y Álvarez Cafiero en el- y la Rúa. Claro, exactamente. Bueno, y tantos ejemplos, sí, antes de que se inventaran las PASO, ¿no? Exacto. Entonces, en términos generales diría, las PASO sí, pero con algunos ajustes. Yo no sé si esto es en definitiva el plan del gobierno o es a lo que se puede llegar al final, digamos, atendiendo a que la oposición está en contra de la suspensión de las PASO. Ujú. Sí. Bueno, y última pregunta, ¿cómo estás viendo la situación, digamos, de desprestigio de la política y de desinterés en la política y cómo se puede manifestar el año que viene en las elecciones, ¿no? Y pasa por la economía. Hemos tenido dos gobiernos sucesivos de orientación ideológica opuestas Sí, que han tenido el mismo mal resultado económico. En términos de expectativas, la sociedad argentina hoy está realmente muy incrédula y por eso le abre crédito a Milei, sí, porque, digamos, tanto el gobierno de Macri como el gobierno de Alberto Fernández han sido malos gobiernos en términos económicos. sí. El 80% además de la sociedad argentina tiene sentimientos negativos respecto a la política. O casualidad, Milei tiene un piso de 20 puntos, Sí, que es, entonces, ahí es donde tenemos que empezar a entender de que hoy la política argentina no entiende la palabra consenso, ¿no? Y creo que acá hay un punto en el cual la sociedad le está reclamando a la sociedad argentina, la sociedad le reclama a la política, que se pongan de acuerdo. Digo, no es esto una cuestión de ego, de salirse con la suya de cada espacio, ¿no? Porque pareciera que si se ponen de acuerdo está mal, y si no se ponen de acuerdo está peor todavía. No hay un punto intermedio en el cual el diálogo institucional prime por encima de los intereses sectoriales, ¿no? Creo que acá hay una ausencia de esa mirada de bien común, en el cual hasta la oposición o el oficialismo se pueden poner de acuerdo sabiendo que están dando una solución a muchísima gente, y este es el punto central. Pareciera que a nadie le importa. Hoy, si uno puede comparar la agenda de la política con la agenda de la sociedad, se va a dar cuenta del divorcio, ¿no? Si vos le preguntas hoy a un político qué es lo que más le preocupa, y te va a decir las elecciones del 2023, claro, ¿no? Y vos le preguntás al ciudadano o a la ciudadana de a pie y te va a decir seguramente el tema de la salud, las prepagas, la desocupación, la pobreza, el hambre, la inseguridad. seguro. Bueno, muy bien, clarísimo, Gustavo, súper interesante charlar con vos. Entonces, nos despedimos y vamos a estar hablando en cualquier momento nuevamente con Gustavo Córdoba, que es consultor y encuestador político, es director de la consultora Suban Córdoba y asociados de la ciudad de Córdoba, justamente, ¿no, Gustavo? Así que nadie te va a confundir en ese sentido. No, está clarito. Les mando un fuerte abrazo y agradecido. Bueno, abrazo, gracias. Chau.